buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de dónde nos estáis mirando. Mi nombre es Joana, de Sigurat Global Institute of Technology, y tenemos con nosotros hoy a Jordi Pascual, que nos viene a presentar un proyecto que ha desarrollado en su empresa, Circle Economy. Jordi está basado en Ámsterdam, pero bueno, Jordi, ya te presentarás tú mejor, ¿vale? De todos modos, solo explicaros un poco cómo funcionan estas masterclasses. Nosotros aquí en Figurat organizamos una masterclass al mes para cada uno de nuestros programas de máster, ¿vale? Y en este caso, esta masterclass está en el marco del máster de Smart City Management, que tenemos uno en español y otro en inglés. Y este máster es un máster bastante holístico en el sentido en que tocamos todas las temáticas que puedan estar asociadas al concepto de Smart Cities. Y lo que hacemos es, una vez al mes, invitar o a un profesor del máster o a un invitado de alguna empresa o que esté trabajando en algún proyecto y que pueda, como es el caso de Jordi, y que pueda, en fin, presentarnos proyectos y aplicaciones prácticas de los conceptos de Smart Cities. Es una forma de darnos a conocer a la Escuela Sigurat y también de complementar un poco el programa para nuestros alumnos. Entonces, la temática de hoy es economía circular y Jordi nos va a contar un proyecto en el que ha trabajado en su empresa, en Circle Economy. Bueno, cómo hacer un scan, que ya veréis que es bastante interesante el concepto, por lo menos lo que me ha explicado hasta ahora. Espero que os guste. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? De GoToWebinar. Yo estaré moderando, estaré atenta a vuestros comentarios y al final podremos guardar unos minutos para contestar a vuestras preguntas, para que Jordi conteste a vuestras preguntas, ¿vale? Lo guardaremos todo para el final. Y bueno, sin más demoras, Jordi, te dejo a ti a presentarte y que empieces la presentación, ¿vale? Genial. Gracias. Vale, pues, muchas gracias. Bueno, creo que todos veis mis diapositivas. Y veis también, bueno, veis la imagen y me oís. Si no es el caso, pues bueno, que me lo hacéis saber. Bueno, en primer lugar, gracias a Sigurat Institute of Technology, Global Institute of Technology, por invitarme y poder dar esta charla hoy, en esta masterclass, en este webinar. Y bueno, principalmente hoy el objetivo que tengo es de intentar daros un poco de inspiración y comentar un poco sobre el concepto de la economía circular, o al menos dar mi punto de vista y el punto de vista que tenemos desde Circle Economy. Y nada, bueno, sobre mí, creo que ya Joana ya ha dicho un poco quién soy. Soy Jordi Pascual, trabajo como Business and Program Development Manager en Circle Economy. Y bueno, llevo viviendo en Ámsterdam desde hace 3 años y trabajando en Circle Economy desde hace 2 años. Y anteriormente, principalmente, trabajé en el sector de la consultoría estratégica. Entonces, Circle Economy. Somos una organización sin ánimo de lucro que se basa sobre todo en focalizarse en realizar impacto positivo, en este caso medioambiental, pero también social y también económico. Somos una empresa, como ha dicho Joana, que estamos localizados en Ámsterdam, en Holanda. Tenemos 50 trabajadores, incluso más ahora, con más de 25 nacionalidades, por lo tanto tenemos un equipo muy diverso que da muchas perspectivas y mucha diversidad en todos los análisis que realizamos. ¿Cuál es nuestra misión como organización? Nuestra misión es la de acelerar la transición hacia una economía circular que se base en evidencias, en datos objetivos, a través de soluciones que sean prácticas y escalables. Por lo tanto, como decía antes, nuestro principal objetivo es el impacto y la implementación de soluciones prácticas. ¿Y cuál es nuestra visión? Es la de contribuir a un mundo próspero, de recursos finitos, acelerando la transición hacia una economía circular. Muchas de las diapositivas las he traducido del inglés, por lo tanto, a lo mejor hay alguna palabra que se ha colado, pero a grandes rasgos esto es nuestra organización.
Y yo creo que sobre todo, estoy seguro que la gente que nos está escuchando, los que me estáis escuchando, muchos sois ya conocedores del concepto de la economía circular, pero sobre todo yo entiendo que el concepto de Smart Cities. ¿Y cómo realizamos nuestro trabajo? ¿Cómo, digamos, realizamos o tendemos a realizar nuestra misión o tendemos a ir hacia nuestra visión? Pues principalmente intentamos empoderar una comunidad de gobiernos, ciudades y empresas a través del intercambio de conocimiento, la creación de herramientas y la investigación, con el objetivo principal de crear un cambio sistémico, de realizar una transformación. Y es por eso que es tan importante el dirigirnos a, digamos, a tres ámbitos o colectivos tan importantes como son los gobiernos, ciudades y empresas, que son, digamos, tres escalas o tres niveles muy importantes en nuestra economía y en nuestra sociedad. Esto también es para daros un poco una idea del conjunto de organizaciones que nos dan soporte y que son miembros de nuestra organización, que, como he dicho, somos una cooperativa, una organización sin ánimo de lucro. Por lo tanto, tenemos muchos miembros y empresas y organizaciones que están detrás nuestro, que nos dan soporte y que trabajan con nosotros. Y esto es solo una pequeña lista, una pequeña visión de algunas de ellas, como puede ser el Banco Mundial, el World Economic Forum, luego empresas multinacionales o bancos multinacionales como ING, que seguramente conoceréis, ABN AMRO, pero también tenemos empresas como Fairphone o Modgins, que son empresas más pequeñas y que son, en este caso, empresas sociales. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de representación de empresas y organizaciones que nos dan soporte. Y también, pues, universidades como la Universidad de Utrecht. Y esta capa de miembros y de partners va creciendo año. Y esto es solo para también daros un poco una visión de cómo estamos organizados como empresa, como organización, que es, tal y como estaba comentando antes, que nos focalizamos en realizar un cambio sistémico, en transformar el sistema en el que vivimos, que es una economía lineal o lineal, la linear economy, hacia una economía circular. Por lo tanto, debemos cambiar muchos aspectos de nuestra sociedad y de nuestro sistema, el sistema económico, y por eso tenemos muchos programas, en total 6, que tocan diferentes patas que creemos que son claves y que son pilares para poder realizar este cambio. Y ellas son finanzas, es decir, trabajamos con bancos, como he comentado, ING y ABN AMRO, realizamos coaliciones con tal de ver cómo tenemos que cambiar nuestro sistema financiero para poder adoptar modelos de negocio circulares, servicios por pago en vez de, digamos, propiedad de productos, etc. Necesitamos un cambio financiero y económico y este equipo se focaliza en eso. El equipo de ciudades, que en este caso es en el equipo en el que yo trabajo, que principalmente es, bueno, lo que nos atañe hoy aquí, ¿no? Que eso es el ámbito más de ciudades, de Smart Cities, y nuestro equipo trabaja principalmente con ciudades. Luego está el entorno construido, que es la traducción que a lo mejor más se adecua a Build Environment, que es principalmente construcción, pero no solo construcción, sino toda la cadena de valor de la construcción, es decir, desde la extracción de materiales y de recursos, al diseño, bueno, a la producción de materiales de construcción, al diseño de edificios, a la deconstrucción, demolición y luego la gestión de residuos. Por lo tanto, tocamos todas las partes de la cadena de valor. Luego, textiles, que es una temática súper importante y uno de los sectores que tiene un mayor impacto en las cadenas de valor o de suministramiento globales. Luego, diseño y marcas, que principalmente se focaliza en trabajar con empresas y marcas para intentar ayudarles a integrar la economía circular en sus modelos de negocio y realizar también cambios de comportamiento, que es también un tema muy importante, y sobre todo en diseño de ciudades y urbanismo. Muchos aspectos, muchos desafíos van de la mano en cómo el ciudadano se comporta o cómo el consumidor se comporta. Por lo tanto, mucha parte de la responsabilidad, entre comillas, o del poder de actuación reside en el ciudadano o en el consumidor y tenemos que ayudarles a lo mejor a cambiar ciertos comportamientos para tener este impacto positivo que buscamos. Y por último, la mejor traducción que he encontrado es ocupación y skills o competencias, que se focaliza en
cómo una economía circular cambiaría nuestro mercado laboral y la ocupación y las competencias y perfiles que se necesitarían, que es un aspecto más de ámbito social, pero también económico, que también es muy relevante. Bueno, ahora esta era la introducción de quiénes somos como organización, que creo que era importante, y ahora es un poco las preguntas que hoy quiero contestar en mi presentación. ¿Vale? Primero de todo, ¿qué es la economía circular? De nuevo, sé que muchos de vosotros seréis bueno, sois conocedores del concepto, pero creo que es bueno dar nuestro punto de vista. ¿Cuáles son los desafíos en las ciudades y cuál es nuestro rol? Nuestro rol entendido como Circular Economy, ¿qué realizamos? ¿Cómo podemos acelerar el cambio? En este caso, a través de Circle City Scan, uno de los servicios que realizamos. ¿Cómo se traduce a la realidad? O en la realidad, presentaré el caso de Praga, Prague Circle City Scan. Y por último, ¿cómo podemos maximizar el impacto? Y esto será la última parte, muy corta, en la cual presentaré uno de nuestros últimos proyectos que es bastante interesante y que luego ya os enseñaré. Entonces, ¿qué es la economía circular? Bueno, de forma muy simple. Actualmente nos encontramos en el contexto y en el modelo económico que todos conocemos y que, de hecho, ahora con la crisis del COVID-19 pues, se ha resaltado muchas de las fallas de los defectos que puede tener este modelo lineal, en el cual, como podéis ver en esta imagen muy simple, principalmente se produce, consume y todo producto que ya se ha consumido, que ha llegado al final de su vida útil, aunque aún pueda tener valor, acaba desechado o acaba en el vertedero. Por lo tanto, se pierde todo el valor de estos materiales y de estos recursos. Luego tenemos lo que en las últimas décadas ha cogido mucha fuerza y creo que es muy relevante y tiene sus lados positivos, que es la economía más que se focaliza en el reciclaje. Y España es un buen ejemplo de ello, que gran parte de la inversión en los últimos años se ha focalizado en el reciclaje. Y en esta economía, como podéis ver en la imagen, sí que se consigue capturar cierto valor a través del reciclaje o upcycling o downcycling de ciertos materiales, pero que al final es un tratamiento de muy poco valor de ciertos materiales como podría ser el plástico, el cartón, el papel, materiales de excavación en proyectos de construcción de edificios. Es un tratamiento que es del más bajo valor dentro de la recuperación de residuos o materiales para el mismo sector, para otros sectores o para, en todo caso, también para intentar reutilizar o reutilizar materiales para darles a lo mejor el mismo uso que tenían en su origen, cosa que la economía de reciclaje no consigue del todo. Entonces, la economía circular lo que intenta es básicamente intentar no generar residuos, lo cual evidentemente es la ambición, la visión a largo plazo, pero se focaliza principalmente en reducir el consumo, con lo cual, con menos consumo, menos generación de residuos, y también en principalmente a realizar el mejor tratamiento posible de los residuos y los recursos, de la manera más eficiente posible para poder capturar al máximo el valor de estos recursos. ¿Y cómo lo vemos nosotros desde Circular Economy? Nuestro paradigma económico actual sigue siendo, como se dice en inglés, take, make, waste, es decir, extraes, produces, desechas. Es un proceso lineal. Entonces, aquí debajo podéis ver un poco lo que sería una cadena de valor, una cadena de suministro típica en cualquier sector, como puede ser el textil, puede ser cualquier sector industrial, de metales, de coches, cualquiera, donde se extraen unas materias primas, se refinan y se transforman para luego poder producir productos finales que luego son vendidos en el retail o en cualquier otra cadena de distribución y luego son usados por el consumidor final o por una empresa final, una empresa cuando es el caso de B2B, y luego acaba en la pérdida de valor, que es a la derecha, con incineración o en el vertedero. Entonces, ¿qué intentamos hacer a través de la economía circular? ¿Cuál es la idea detrás de las imágenes que veíamos anteriormente? Lo que intentamos es que los materiales y recursos sean usados a su máximo potencial durante el máximo tiempo posible. De esta forma, lo que hacemos es intentar capturar el valor de esos recursos, maximizarlo al máximo, reducir al máximo el impacto medioambiental, pero también poder generar oportunidades a nivel social y económico. Entonces, lo que intentamos es que esto que veis son, podemos decir, loops o
círculos, los llamaremos loops, como de derecha a izquierda, es un poco la jerarquía que deberíamos seguir. Por lo tanto, intentamos mantener los loops lo más pequeños posibles y los más cercanos posibles al uso, para mantenerlos ahí a través de la reparación o a través del sharing economy o otros mecanismos para poder mantener esos materiales y recursos en el uso. Luego podemos reutilizar, podemos, digamos, como una refabricación o una modificación o productos que a lo mejor están rotos o para un uso pueden ser utilizados para la construcción o para la producción de otro producto, y luego está el reciclaje como última opción. Entonces, esto también es bastante visual y esto creo que poco hace una mención también a lo que ahora está comentando, que es una economía que es de take, es decir, extraer, hacer, producir. Luego, gran parte de lo que producimos y entra en la economía se queda en el stock, como es un caso muy evidente de un edificio, por ejemplo. No directamente se transforma en un residuo, sino que se queda en el stock. Luego, se generan residuos y luego se desechan. Se va al vertedero. Por lo tanto, existe también otro flujo, que es el de volver a cycling los residuos, los materiales, otra vez dentro del propio sistema de nuestra sociedad, de la economía. Y todos los materiales que son desechados y que no vuelven a entrar en la economía es la brecha de circularidad, o circularity gap, que lo llamamos. Y yo me pregunto, no sé si yo no puedo ver los comentarios en esta aplicación, pero ¿cuán circular creéis que es el planeta? Es decir, ¿qué porcentaje de materiales que son consumidos por la economía provienen de los residuos que hemos generado, por decir algo? Es decir, de fuentes secundarias. No sé si lo sabéis, pero actualmente, y esto es un informe que realizamos de forma anual y que publicamos en Davos, en el World Economic Forum, actualmente la economía es 8,6% circular. Por lo tanto, hay una brecha de más del 90% de materiales que son desechados y que literalmente se transforman en residuos que son incinerados o directamente tirados al vertedero. Por lo tanto, hay mucho valor que es directamente perdido y que evidentemente tiene un impacto medioambiental enorme. Y digamos que el marco teórico que hemos creado para, digamos, mostrar cuáles son las posibilidades, oportunidades, estrategias dentro de la economía circular, lo llamamos los 7 Key Elements, o sea, los 7 elementos clave de la economía circular, que son a la izquierda, los 3 de la izquierda, que es priorizar los recursos regenerativos, preservar y extender lo que ya está ahí, es decir, la reparación principalmente, y la estrategia típica, que es usar los residuos como recursos, son, digamos, los elementos clave, los no clave, pero core, digamos, los que están en el corazón del concepto de economía circular. Y en el centro y la derecha son los que son los llamamos enabling, que son los que permiten o permiten acelerar, no de forma directa, pero indirecta, la transición hacia una economía circular. ¿Cómo sería darle otro enfoque a los modelos de negocio, como podría ser, como he dicho antes, el sharing economy, diseñar con vistas al futuro, por lo tanto, poder diseñar edificios o productos con la idea de que puedan ser, por ejemplo, modulares para después poder descomponerlos y reutilizar sus materiales, o que sea fácil poder recuperar el valor que tienen en dichos recursos. Evidentemente, las tecnologías digitales son muy importantes. Y luego la colaboración, porque para poder hacer que una cadena de suministro pueda ser más sostenible y más circular, la colaboración entre los diferentes agentes en una cadena de valor de suministro es súper importante, y es algo que normalmente no pasa mucho entre el proveedor y el consumidor final, o entre la empresa que recicla o se dedica a recuperar ciertos materiales y la empresa que se dedica a extraer ciertos materiales. Hay poca comunicación. Si consigues realizar comunicación y colaboraciones entre estos diferentes agentes, el impacto es exponencial. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los desafíos en las ciudades y cuál es nuestro rol? Entonces, las ciudades circulares, Circle Cities. En 2025, McKinsey estimó que
las 600 principales ciudades tendrían casi el 60% del PIB mundial y el 25% de la población mundial. Y estas mismas 600 ciudades ya tienen 1.500 millones de personas que producen más de la mitad del PIB mundial. Por lo tanto, esto ya os puede dar una idea de la magnitud y la importancia de focalizarnos en las ciudades para realizar esta transición hacia una economía circular, porque la mayor parte de la producción, del consumo de residuos y de productos y de recursos se realiza en ciudades. Y es donde el cambio es, digamos, más fácil porque se concentra en núcleos muy específicos y muy densos en población, materiales y consumo. En relación a lo que decía, 50% de la población global vive en zonas urbanas. 2/3 de la energía global se consume en ciudades y 70% de los recursos globales se consumen en ciudades. Por lo tanto, esto ya os da grandes rasgos, una idea de la importancia de las ciudades en este ámbito. Y las ciudades también tienen un gran potencial. ¿Por qué? Porque principalmente también ligándolo con la situación actual de crisis y del COVID-19, que todos ya hemos escuchado mucho sobre el tema, pero lo que sí que es interesante es saber que la economía circular se puede ligar mucho a la resiliencia económica, social y medioambiental, porque en grandes momentos digamos, de pruebas de estrés en nuestro sistema, como es el caso del COVID-19 o la crisis del 2008, podemos ver que, por ejemplo, las cadenas de valor globales realmente se rompen, como podría ser el caso de las mascarillas o de ciertos productos esenciales que las materias primas o incluso el producto final provenía, por ejemplo, de China. En estos mercados globales, crear economías circulares más locales que sean autosostenibles y que consuman y sean capaces de recuperar materiales con tal de crear resiliencia económica puede crear mucho valor, puede crear empleo, evidentemente reducirá las emisiones de carbono, puede evidentemente también tener ventajas competitivas para ciertas empresas en los mercados globales, como decía, la reducción de emisiones de CO2 y reducir el uso de recursos primarios, de materia prima. Y de hecho la Unión Europea ya preveyó, junto también con McKinsey y otras organizaciones, que la economía circular tiene el potencial de un incremento neto de empleo para 2030 de 700.000 lugares de trabajo, puestos de trabajo, 296 millones de toneladas en reducción de CO2 equivalente para 2050 y el beneficio económico total de cara a 2030 de 1,8 trillones de euros. Por lo tanto, los estudios y potencial de este concepto están ahí. Voy a beber un poco de agua. Bueno, espero que esté siendo ameno porque tampoco puedo ver el chat. No sé si estáis haciendo preguntas ya, espero que sí. Y si no, bueno, espero vuestras preguntas al final. Aún no hay preguntas, pero seguramente saldrán todas al final, que es lo normal. Espero que las haya. Si no, mala señal. Entonces, Circle City Scan. Este es el principal servicio que desde el equipo de ciudades, como comentaba, porque es ahí donde el equipo donde trabajo. Somos un equipo de 10 personas que, como decía, pues bueno, yo soy español, soy de Barcelona. Luego está Electra, que es griega, Max, que es de británico, Matthew, que es canadiense, luego evidentemente también tenemos gente holandesa, pero es un equipo muy diverso, que trabajamos principalmente con ciudades. No únicamente realizando Circle City Scan, que es como un escáner del metabolismo de las ciudades, realizando otros servicios, pero este es el principal y con el cual iniciamos nuestra trayectoria en ayudar a las ciudades en esta transición hacia la economía circular. Y ahora os voy a presentar un poco en qué consiste. Es una Circular Innovation Journey for Cities. Principalmente es un camino, es un proceso de innovación hacia la economía circular para ciudades. Y está orientado, como decía, a la acción y la practicidad. Ahí yace gran parte del valor que tiene, porque tiene realmente resultados prácticos y implementables. Por lo tanto, ayudamos a diseñar estrategias y a implementar proyectos circulares para cerrar la brecha de circularidad que comentaba antes, que es del 91,4%.
Hemos trabajado con más de 15 ciudades realizando Circle City Scans, que es un proyecto que, bueno, tiene una duración de 1 año, y podéis ver en el mapa con las ciudades que hemos trabajado. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un proyecto en Noruega, en la región de Kongsvinger, que está relativamente cerca de Oslo, la capital, pero también, por ejemplo, he trabajado en proyectos en Suiza, con Lausanne, con Berna, con Ginebra, con Basel, con Basilea, pero también hemos trabajado aquí en Cataluña con Inedit, que es nuestro partner aquí en Cataluña, en un escáner cerca de Barcelona, que se llama Ambit B30, que es un poco la zona del Vallès, y también en Bilbao. Pero bueno, hay multiplicidad de ejemplos. Y realmente las ciudades, como dicen, están liderando el camino en lo que refiere a la economía circular. ¿Y en qué se basa este servicio? Principalmente, estos son los típicos keywords, pero realmente, o por palabras clave de co-creación, participativo, colaboración, pero realmente es cierto en este caso porque nosotros, como decía, somos una empresa sin ánimo de lucro, no somos ninguna consultoría y no vamos a ninguna ciudad en el mundo a decirles lo que tienen que hacer. Como decía al principio, lo que intentamos es presentar evidencias, presentar datos objetivos para ayudarles a tomar decisiones y, digamos, a los ayuntamientos, que son nuestro cliente final, pero siempre tenemos un consorcio en este caso, expertos locales, emprendedores, responsables políticos, y siempre tenemos un partner local, en este caso, por ejemplo, en Cataluña es Inedit, en Suiza es Ecos, en Noruega es Circular Norway, que siempre son nuestros ojos en el terreno y que son los que saben sobre el contexto y sobre la realidad local, porque nosotros somos externos, por lo tanto, necesitamos realmente del conocimiento local para poder ayudar y dar soporte en la toma de decisiones. Y uno de los aspectos clave de lo que realizamos es que ayudamos a traducir datos en decisiones y complejidad digamos, datos e información que es digerible y que se puede entender. Entonces, principalmente nos centramos en el análisis de flujo de materiales, que identifica los puntos clave de acción, donde la ciudad puede tener el mayor impacto y donde puede reducir los gases de efecto invernadero, pero también crear empleos o entornos más habitables para los ciudadanos. Y el proyecto principalmente tiene 4 fases. En la primera, que ahora voy a ir una a una, por lo tanto tampoco voy a entrar mucho ahora en el detalle, pero es análisis socioeconómico, análisis de flujo de materiales o de recursos, estrategias circulares, definición de la estrategia en base al análisis que se ha realizado y luego un plan de acción para implementar proyectos piloto que puedan testear estas estrategias que hemos definido y si funcionan y los indicadores económicos, sociales, medioambientales indican que funcionan, se puedan escalar y replicar. Entonces, en la primera fase del análisis socioeconómico, ¿cuál es el estado actual de mi ciudad? De mi ciudad a nivel de economía circular. ¿Dónde empiezo como ciudad? Ahí es donde yace la importancia digamos, de la primera fase. ¿De acuerdo? Que lo que realizamos es un análisis socioeconómico de los principales sectores de la ciudad, como puede ser el comercio, la educación, la producción y la industria, la administración pública, agricultura, todos los diferentes sectores, el turismo, la construcción, y los analizamos desde 3 vertientes. El empleo, el added value, que es el valor añadido, es un indicador económico del valor añadido que aporta ese sector a la economía, y luego de las emisiones de CO2, de CO2 para ver un poco el impacto medioambiental que dan estos sectores. Entonces analizamos en estas 3 vertientes y estos son, por ejemplo, gráficos que podéis ver donde comparamos con estos dibujos o visuales cuál es el impacto de cada uno de los sectores para poder tener una idea que, por ejemplo, en este caso podemos ver cómo el trade, comercio, pues tiene un impacto bastante elevado y también es el que genera más empleos y es uno de los que genera mayor valor económico junto con servicios de información y comunicación. Esto creo que no es tan relevante. Y luego también es muy importante en la primera fase saber
qué ya está pasando en la ciudad. No queremos reinventar la rueda, queremos saber qué iniciativas circulares se están realizando actualmente en la ciudad y para poder a lo mejor complementar lo que ya está pasando o realizar innovaciones que realmente sean nuevas. Y luego otro aspecto que también es importante en esta fase 1 es realizar un análisis e investigación de cuál es la agenda política de la ciudad, porque también es un aspecto más, a lo mejor, intangible, pero también muy relevante para, digamos, integrar a todas estas patas del análisis. Para poder ver cuáles son el principal foco político, cuáles son las prioridades de la ciudad, si es a lo mejor reducción del CO2 o reducción del consumo o reducción de residuos alimentarios, por ejemplo. Tenemos que ver dónde está un poco el momentum o la oportunidad a nivel político. Entonces, la parte más importante es el análisis. ¿Cuál es el metabolismo de recursos de mi ciudad? Y aquí es donde realizamos el escáner de metabolismo. Por lo tanto, como podéis ver aquí en este visual, lo que realizamos es un análisis de datos para, en cualquier sistema, puede ser Bueno, algo importante que me he dejado es que en la primera fase, lo que realizamos a través de todo este ejercicio de análisis de la agenda política, del análisis socioeconómico, lo que queremos es decidir conjuntamente con el ayuntamiento y los diferentes agentes que son parte del proyecto, cuáles son los 3 sectores que nos queremos focalizar en base a las evidencias que hemos enseñado. Entonces, realizamos un workshop en la ciudad en el cual decidimos cuáles son los sectores que nos queremos focalizar. Y no somos nosotros los que decidimos, sino evidentemente es la ciudad, junto con las empresas, junto incluso si quieren hacer que los ciudadanos puedan participar de alguna forma, cosa que, por ejemplo, en el caso de Ámsterdam ha pasado. Entonces, una vez hemos decidido en qué sectores nos queremos focalizar, realizamos el análisis de flujo de materiales. Y aquí podéis ver que principalmente lo que mapeamos es en cualquier sistema, por ejemplo, el sistema de gestión de residuos o en hogares o en el sector del turismo o el sector de la construcción, cuáles son los materiales que entran en el sistema, que son consumidos a nivel de materias primeras, como puede ser primas, energía, agua, biomasa, es decir, madera, por ejemplo, minerales y químicos, y también analizamos minerales y químicos, biomasa y metales. ¿De acuerdo? Entonces, miramos cuáles son todos estos recursos que entran en el sistema, y esto evidentemente es análisis de datos puro y duro y se llama análisis de flujo de materiales, que es una herramienta muy utilizada en ecología industrial. Vemos dónde entran en el sistema, quién los está consumiendo y, en base a este consumo, cuántos residuos están siendo generados y cuánto sale del sistema. ¿Vale? Y eso para un año dado, podría ser 2020, 2019, y luego cómo todos estos residuos son gestionados y tratados. Puede ser reciclaje, puede ser incineración, puede ser reutilización, cualquier tipo de tratamiento, también el agua residual, cómo está tratada, y después todas las emisiones que son generadas a través de la actividad de este sistema. Y como podéis ver, va de izquierda a derecha, los inputs, el stock y los outputs. Y evidentemente en este análisis, por ejemplo, este es el caso de Basilea, podemos ir al mínimo detalle, podemos también entrar a nivel del producto. Por ejemplo, para minerales podemos ver los diferentes subproductos y quién los está consumiendo y cómo están siendo tratados. Por lo tanto, el nivel de detalle varía en función de las necesidades que pueda tener una ciudad. Y esto es una visualización un poco del Circularity Gap Report, que yo lo que os diría es que os invito a leer el informe, pero a lo mejor ahora sería entrar en unos detalles que a lo mejor no son relevantes para lo que estamos tratando. Entonces, una vez acabamos la fase 2, lo que realizamos en esta fase 2, lo cual es muy importante, es a través de este análisis de flujo de materiales podemos identificar cuáles son los principales puntos de impacto. Es a lo mejor una generación extraordinaria o muchas toneladas de biomasa, por ejemplo, de residuos de biomasa. El problema yace a lo mejor en el tipo de energía, que es la tipología de energía que se está consumiendo, o a lo mejor en el consumo de cemento por el sector de la construcción y por y su impacto medioambiental que conlleva por el proceso productivo del cemento. Intentamos hallar cuáles son los principales puntos de impacto medioambiental y ver cómo la economía circular puede ayudar a cambiar
digamos, es la imagen de este sistema y mejorar digamos, el rendimiento medioambiental del sector. ¿De acuerdo? Y presentamos estos resultados de nuevo en un segundo workshop con los mismos agentes. Y entonces con ellos decidimos cuáles son las oportunidades circulares que son más interesantes para ellos. Entonces, una vez eso está decidido, pasamos a la fase 3, que es la definición de estrategias circulares en base a esas oportunidades que hemos identificado y que hemos decidido focalizarnos. Entonces nos preguntamos qué enfoques de economía circular pueden ofrecer los mejores resultados. Entonces, esto, por ejemplo, es un poco el proceso que seguimos, ¿no? Identificamos los impactos a la izquierda que son más preponderantes, como puede ser a lo mejor las emisiones, la energía, el consumo de energía, el consumo o generación de residuos de biomasa, madera o residuos orgánicos, minerales y químicos, metales o lo que sería como mixed waste, en plan residuos que están mezclados. Luego miramos un poco cuáles son las tendencias globales, que eso es a través de nuestra expertise y nuestro conocimiento, cuáles son las diferentes actividades locales para encontrar sinergias y luego definir estrategias que intenten seguir un poco todo este proceso lógico y de evidencia objetivo que hemos ido siguiendo. Definimos las estrategias para, como he enseñado al principio, cerrar loops en el sector. Y luego, lo que aquí es muy importante que, digamos que las estrategias pueden tener, evidentemente, como hay agentes que pueden ser empresas, también hay agentes que son del sector público, las estrategias pueden tener un enfoque muy de innovación empresarial, es decir, las empresas son las protagonistas y son las que van a realizar los proyectos, pero también puede ser un enfoque mucho más desde el sector público en el que tiene un rol mucho más de liderazgo y que lo que intentamos definir son, digamos, programas o cuáles son los instrumentos digamos, a nivel de política pública que pueden realizar o implementar para realizar un cambio pues específico en función del análisis que hemos realizado. Y aquí podéis ver pues, los sectores en el eje en las columnas, en vertical y en horizontal las diferentes herramientas que tiene el sector público para poder facilitar o influenciar o incentivar o subvencionar ciertas actividades o actuaciones o comportamientos en diferentes sectores. Y finalmente, una vez hemos definido estas estrategias y hemos priorizado conjuntamente de nuevo con los diferentes agentes cuáles son las más interesantes, intentamos transformarlas, como he dicho al principio, en proyectos piloto. Por lo tanto, cómo implementar y escalar la economía circular en la ciudad. Y entonces aquí lo que buscamos, por ejemplo, como decía antes, innovación empresarial, buscamos realizar un plan de acción del proyecto piloto para realmente poner nombres y apellidos a todos los diferentes agentes, qué rol van a tener, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los diferentes residuos o recursos que van a formar parte de este proyecto piloto y cómo se va a implementar. Por lo tanto, intentamos realmente llevar toda la estrategia a la acción y actuación y a la practicidad para entregarlo a los diferentes agentes y que ellos puedan implementar. Y, evidentemente, también teniendo un plan, digamos, a largo plazo de cómo realizar una implementación y en caso de que el proyecto piloto sea positivo y tenga resultados positivos, se pueda escalar y se pueda replicar a otras ciudades o a nivel global de ciudades para que otras empresas puedan implementarlo o para que a lo mejor el ayuntamiento decida invertir una suma más importante de dinero. Dicho esto, esto ha sido a grandes rasgos la descripción del Circle City Scan a nivel conceptual y ahora creo que es importante realizar, presentaros el ejemplo de Prague. Circular Prague, que realizamos este proyecto hace 2 años y ahora seguimos trabajando con ellos y pues realizamos el Circle City Scan en la ciudad de Praga. Entonces, en el verano de 2018 iniciamos este proyecto con Praga. Es importante decir que lo realizamos conjuntamente con Insien, que era nuestro partner local, y que seguimos trabajando con ellos. Praga es percibida en gran parte de Europa del Este como una pionera en sostenibilidad y economía circular y en Europa Central también, por lo tanto son pioneros en lo que es innovación y economía circular. Hubo un nuevo liderazgo, una nueva alcaldía en la ciudad que reconoció el potencial de la economía circular para ayudar a Praga a convertirse en una ciudad
próspera, digamos. Es una traducción literal de una palabra en inglés que a lo mejor no tiene tanto sentido aquí, pero una ciudad, digamos, puntera y que permita realmente ser próspera a nivel económico, social y medioambiental. Sin embargo, fue muy importante para la ciudad saber dónde enfocar su transición circular, porque eso es lo que también ayuda al escáner, como lo que os he descrito, de saber dónde empezar y qué trayecto y qué camino seguir, porque eso es muy, muy difícil, y más que en un concepto que es relativamente nuevo, que a lo mejor vosotros ya habéis empezado a oír hablar bastante sobre el concepto, pero que es relativamente nuevo. Por lo tanto, necesitan un poco de ayuda en saber dónde empezar. ¿Cuáles fueron los factores clave de éxito en Praga, por ejemplo? Como comentaba antes, un alineamiento total con la visión de Praga sobre economía circular y sostenibilidad. Eso es muy importante para poder, digamos, tener sinergias y poder, digamos, capitalizar en las virtudes, en las cualidades de la ciudad y poder aportar innovación que sea útil y no reinventar la rueda. Compromiso y gestión de múltiples agentes y partes. Eso también es muy importante. No tiene ningún sentido realizar un proyecto de estas dimensiones únicamente con el sector público. Necesitas el sector privado, pero también necesitas expertos y universidades y centros de conocimiento, y también necesitas ciudadanos, necesitas a todas las partes que estén involucradas y tengan un rol, y en cierto modo también nos gusta decir que sientan el proyecto como propio, que tengan propiedad sobre el proyecto. Si no, es muy difícil que el proyecto tenga resultados positivos. Y luego establecer colaboración y sinergias entre el sector público y privado, que eso también es fundamental, y es por eso que intentamos tener esta visión de co-creación, colaboración entre diferentes agentes. ¿Y cuáles son los elementos o dimensiones clave en el trabajo que realizamos? Pues es digamos, el cocinar 3 ingredientes muy importantes, que es como lo he descrito en la metodología de nuestro escáner, del Circle City Scan, que es hallar dónde están los desafíos, es decir, los desafíos a nivel de sostenibilidad, los desafíos económicos y sociales de la ciudad. Luego, identificar cuáles son las oportunidades existentes en la ciudad a nivel de economía circular. Y luego también, evidentemente, nuestra propia investigación y análisis, que yo como Project Manager también realizo a nivel de análisis de datos, a nivel de búsqueda de casos internacionales dentro de nuestro repositorio que puedan ser de utilidad para el caso concreto de la ciudad. El tener estos 3 elementos o pilares o dimensiones y, digamos, conjuntarlos y alinearlos bien, desafíos, oportunidades y nuestra propia investigación, es clave para también tener éxito en el proyecto. Entonces, seguimos los mismos pasos que he descrito en la descripción teórica de lo que es nuestro servicio. Fase 1, análisis socioeconómico. Como he dicho al principio, aquí el principal objetivo era priorizar los sectores con el mayor impacto para Praga. Y esto era el workshop donde estábamos, y ahí es donde presentamos, podéis ver a lo mejor encima de la mesa algunos gráficos de los diferentes sectores. Presentamos los datos objetivos socioeconómicos y de la agenda política que tienen, y conjuntamente con ellos decidir cuáles son los sectores con mayor impacto para Praga. Como he dicho, analizar la agenda política actual de la ciudad y, sobre todo, comprender cuáles son las fortalezas y debilidades de la ciudad, para capitalizar y aprovechar las fortalezas y ayudar a lo mejor en mejorar allí donde tienen más debilidades o más necesidades. Los 3 sectores que se decidieron o áreas prioritarias fue la construcción, hogares y gestión de residuos y servicios públicos en general, como es agua, energía. Y estos fueron los 3 sectores que fueron elegidos y priorizados. Entonces ya nos vamos a la fase 2 en el proyecto de Praga, donde, como he dicho, analizamos el flujo de materiales y de recursos. Como he dicho, en el sector de la construcción, utilities, que es gestión de residuos básicamente, y también de la gestión de aguas y de aguas residuales, y luego de hogares. Y me voy a centrar solo en uno para dar el ejemplo gráfico y práctico, pero podría haberlo hecho con cualquiera de los otros 2, pero he considerado, por también el ámbito específico de Figurat más enfocado a la construcción o arquitectura, pues a lo mejor centrarme en el sector de la construcción. Y aquí tenemos el análisis de flujo de materiales, que se llama Material Flow Analysis en inglés, MFA,
donde podéis ver, como he mostrado antes, cómo funciona el sistema de construcción en la ciudad de Praga, en este caso en 2018. Y podemos ver cómo de izquierda a derecha, en la izquierda tenemos los inputs, es decir, todo lo que entra en el sistema, en lo que el sistema consume a nivel de energía, de metales, de minerales y químicos, de biomasa y de agua. ¿Cuáles van? Al medio tenemos el stock, donde van a edificios residenciales, a edificios no residenciales, principalmente oficinas e infraestructura. Y luego, en esta actividad anual, ¿cuántos residuos son generados y cuántas emisiones son generadas? Residuos que son, evidentemente, agua, pero también como mapeado con los inputs que entran en el sector, los minerales y químicos, la biomasa y los metales. Y luego, dentro de lo que también es muy relevante, es cómo estos residuos son tratados. Tenemos reciclaje, tenemos otras maneras de recuperación de los materiales, tenemos backfilling, que al final creo que he buscado la traducción antes y sería el relleno para paisajismo, por ejemplo, que se realiza en la construcción, por lo tanto es un tratamiento de bastante bajo valor. Y luego tenemos landfilling, que es vertederos, y otras aplicaciones que probablemente sea incineración. Entonces, tenemos un poco una idea de los diferentes flujos y podemos ver como, por ejemplo, en el sector de la construcción, el flujo de minerales y químicos que pues es cemento, que puede ser asfalto, también puede ser cualquier tipo de agregados, entran en el sistema y es bueno, son más de 13 millones de toneladas al año de consumo y más de 2,5 millones de toneladas de residuos de principalmente cemento. Por lo tanto, evidentemente es uno de los focos principales en los que focalizarse, porque, valga la redundancia, porque todos los productos que son minerales y químicos en el sector de la construcción, la producción de estos, pues la producción de cemento emite muchas emisiones a lo largo de su producción y normalmente el nivel de toxicidad cuando se transforman en residuos es muy elevado. Por lo tanto, dificultando su reciclaje, su reutilización y la circularidad del propio sistema. Entonces podéis ver cómo estos círculos azules son las oportunidades que identificamos en base un poco a los impactos que veíamos. Podemos ver bueno, ahora luego las presentaré las diferentes oportunidades. 2 están en el stock y 1 está en el tratamiento. Entonces ahora las desarrollaré en estas 3 oportunidades. Estas 3 oportunidades luego las transformamos en estrategias. Estrategias circulares, ¿de acuerdo? Para cambiar, digamos, la visión de este sistema para básicamente utilizar la innovación y economía circular para poder reducir su impacto medioambiental y que tenga pues un mejor impacto para al final los ciudadanos de esta ciudad, en el caso de Praga. Entonces, la primera oportunidad fue la Increased Use of Secondary Materials, por lo tanto, aumentar el uso de materiales secundarios, es decir, que por ejemplo materiales reciclados o la reutilización de materiales, por lo tanto que no se transforman en residuo, digamos, y son recuperados por el sistema y son reutilizados o usados para el propio sector. Esto fue la primera oportunidad que al final conecta con la que tenemos más a la derecha, donde veis reciclaje, y luego lo que hacemos es presentar diferentes casos que podrían ayudar a la ciudad a incrementar el uso de materiales secundarios, como podría ser, por ejemplo, el mercado online de materiales secundarios, que principalmente es un mercado online donde conectas el proveedor con el consumidor de estos materiales, que esto es normalmente una pata que falta. Por lo tanto, a lo mejor un reciclador o una persona que ha acumulado mucha madera o materiales de excavación residuales que otra empresa de construcción a lo mejor puede utilizar en una nueva construcción, pues realizar esta conexión entre ambos. Reutilización de lodos de aguas residuales para material de construcción, esto es algo que ya existe y funciona. Uso de cenizas, que al final bueno, son las cenizas que se generan a través del proceso de incineración en construcción de carreteras. Reutilización de residuos de excavación en materiales de construcción, que este tipo de residuos eran los más preponderantes en Praga, que eran los residuos que hemos visto a la derecha, que eran los minerales y químicos, poder utilizarlos en materiales de construcción. La segunda oportunidad era mejorar los datos a nivel de materiales en el stock.
porque esto es algo que en todas las ciudades falta, que es saber los edificios que tenemos. En el edificio que estoy yo actualmente ahora, saber de qué está hecho este edificio es muy difícil. Y si lo sabes, lo que puedes crear es diseñar también e informar a esos agentes que van a construirlo o, sí, pero principalmente tirarlo abajo, pues saber qué materiales son recuperables, cuáles no, qué tipo de materiales, y eso tiene mucho valor, porque todo esto son recursos. Las dos líneas de investigación que tratamos fue base de datos de materiales en el stock, que es un proyecto de Ámsterdam, para que mapearon todos los metales y podéis ver en ese mapa todos los metales que están digamos, en los edificios de Ámsterdam. Por lo tanto, hay una base de datos donde se puede saber dónde están los diferentes tipos de metales, como acero o hierro, en los diferentes edificios de Ámsterdam, o pasaportes de materiales en proyectos de construcción. Poner un pasaporte, un chip o podríamos decir un código QR, por decir un ejemplo fácil, para saber de qué está hecho, qué tipo de materiales, de qué está hecho, cuándo fue producido, para facilitar la recuperación del mismo. Y la última oportunidad era, digamos, criterios de circularidad en licitaciones públicas. Por lo tanto, como podéis ver en la primera línea de investigación, criterios de licitación circular en proyectos de construcción y, por otro lado, proyectos de deconstrucción circular. Entonces, una vez presentamos todas estas estrategias para la ciudad de Praga, para, recordemos, el sector de la construcción, juntamente, de nuevo, en un workshop con los diferentes agentes, priorizamos las estrategias circulares que son más interesantes para ellos, porque también realizamos un análisis de impacto para saber, para cada una de las estrategias y direcciones que os he presentado, cuál es su potencial económico, cuál es su reducción de impacto medioambiental a nivel de emisiones, pero también a nivel de reducción del consumo de materiales o la intensidad de material que tiene ese producto en particular, o también su impacto social, y priorizamos las estrategias. Y en el caso de Praga, por ejemplo, en el sector de la construcción se priorizó criterios de licitación circulares. ¿Para qué? Para impulsar la demanda circular en el sector de la construcción, porque se pueden incorporar criterios circulares en licitaciones públicas de construcción, como por ejemplo pedir como requisito que el edificio sea construido de forma modular para que sea fácil intercambiar sus partes, para de esta forma poder, a lo mejor si pueden ser ventanas, pueden ser muros, pueden ser incluso habitaciones enteras por módulos o la fachada, puedan ser sustituidos en vez de tener que a lo mejor tirar todo un edificio abajo, para entonces alargar su vida útil. Y esto es solo un poco cómo lo presentamos. Y aquí podéis ver la ciudad de Praga puede influir en la demanda de prácticas de construcción circular mediante la incorporación de criterios circulares en el proceso de licitación pública. Por ejemplo, otro ejemplo, a diferencia del que he puesto antes, a nivel del diseño, podrían exigir una proporción mínima de materiales secundarios o edificios modulares o diseñados para la deconstrucción. Y abajo a la izquierda podéis ver un poco la evaluación de impacto a nivel medioambiental, económico y también de, digamos, viabilidad a nivel tecnológica de realizar estas estrategias. Y luego fase 4, la última, y creo que ya tengo 5 minutos, el plan de acción. Entonces, en la fase 4, dentro de esta estrategia que os acabo de enseñar, vamos a realizar, porque esto es muy, muy amplio y a pesar de que hemos ido concretizando, sigue siendo bastante amplio. Por lo tanto, necesitamos realmente definir un proyecto piloto para poder testear si esto es realmente viable o no. Y aquí es donde nosotros realizamos el plan de acción. Y es traducir las estrategias circulares en planes de acción. Y esto es el ejemplo de la licitación pública, Circular Tendering. Y aquí lo que intentamos es mapear todos los agentes que son necesarios para poder desarrollar el proyecto piloto. Y aquí podéis ver un poco digamos, en la imagen. Tenemos al de izquierda, y iré haciendo el círculo en las agujas del reloj, tenemos el equipo del ayuntamiento que trabaja en licitación para poder, junto a ellos, poder definir criterios que sean lógicos para ellos, que sigan a lo mejor los procedimientos municipales. Luego tenemos expertos en economía circular y en construcción que van a validar
los criterios que se tienen que definir, y eso evidentemente lo van a validar los expertos en economía circular, pero conjuntamente con los ayuntamientos, pero también con empresas de construcción. Y las empresas de construcción las vemos abajo, que son las que al final van a tener que implementar y desarrollar proyectos piloto de construcción siguiendo criterios circulares, por lo tanto, teniendo ciertos requerimientos a nivel de los materiales o a nivel de emisiones o a nivel del diseño del propio edificio, y vamos a testear este proyecto piloto. Y entonces, las líneas azules que podéis ver son el flujo de información, las líneas violetas o lilas son las de materiales y luego la verde de dinero, de valor económico. Y entonces, para cada uno de los agentes definimos cuál es su rol, cuáles son las tareas que tienen que realizar y cómo interactúa con los demás agentes. Y como he dicho, tenemos el ayuntamiento, tenemos los expertos y tenemos las empresas de construcción. Y luego también definimos, digamos, en este plan de acción, cómo podemos escalarlo, cómo podemos replicarlo, porque como podéis ver abajo a la izquierda es el inicio, es digamos, el proyecto piloto que tiene un principio y un final bastante concreto, pero luego, si funciona, realizamos un plan para poder replicarlo y escalarlo. Y esto era un poco nuestra visión para Praga, para escalar a partir del Circle City Scan. Podéis ver de izquierda a derecha cómo realizamos el scan, realizamos los 3 proyectos piloto, porque este proyecto piloto está pasando, al igual que también un proyecto piloto en Praga que fue realizado a través del scan, que es la reutilización de residuos orgánicos para transformarlos en gas natural y poder ser utilizado digamos, en todos los vehículos de transporte urbanos y también de transporte de residuos, por lo tanto es un proceso 100% circular. Y luego, una vez estos proyectos piloto han sido testeados, hacer un plan para hacerlo a gran escala. Y luego, para cerrar, bueno, este era el caso de Praga, y creo que para cerrar también es interesante deciros un poco nuestra visión a nivel de los proyectos que realizamos. Porque realizar proyectos de este tipo que duran un año con diferentes ciudades del mundo, como puede ser Barcelona, puede ser París, puede ser Berlín, puede ser Marrakech, cualquier ciudad, es muy costoso a nivel de tiempo y también a nivel de análisis de datos. Por lo tanto, creemos que la forma de escalarlo y de poder maximizar nuestro impacto es irnos al ámbito digital. Y es por eso que hemos realizado una herramienta digital para ayudar a las ciudades en su transición a la economía circular. Y os quería brevemente presentar esta herramienta digital que básicamente lo que hace es transformar todo este proceso que os he enseñado, que se realiza por nosotros mismos a nivel de gestión de los diferentes agentes, de análisis de datos de forma, digamos, offline, en el mundo online, para poder acumular todos los datos que vamos de implementación en las diferentes ciudades y para, en todo caso, también poder empoderar a las ciudades y expertos para poder realizar los mismos proyectos que realizamos en todas partes del mundo. Porque nosotros, como Circle Economy, una empresa de 50 trabajadores, no podemos llegar a todos los puntos del mundo, pero sí que queremos maximizar el impacto. Por lo tanto, queremos crear esta herramienta de acceso libre para que otras personas, que podría ser tú, puedan, y de hecho ya es acceso gratuito y abierto, puedan realizar el mismo proceso que os he explicado ahora aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nuevamente siguiendo todos los patrones y principios que os he presentado en el scan, con evidencia, con datos objetivos, análisis por sectores, priorización de los sectores más importantes, y es principalmente una herramienta digital que principalmente visualiza datos, tiene más de 3.000 casos de estudio y ejemplos que nosotros ya hemos ido acumulando a través de nuestra experiencia de los últimos años, y también tenéis acceso en el Knowledge Hub, que también, si estáis interesados, podéis contactarme y os lo puedo enseñar. Y luego, digamos, tenemos como el mismo proceso que con el scan. Y así es como se ve un poco la herramienta y, de hecho, ya para acabar, si queréis,
no sé qué hora es, son, mira, las 7:02, ya me he pasado de hora. Pero bueno, este proyecto de digitalizar nuestro servicio se ha hecho con otros partners, como es Ellen MacArthur Foundation, que seguro que los que estáis un poco digamos, al tanto de la economía circular la conocéis, Metabolic, Geoflux, ICLEI y Metabolism of Cities. Y digamos que aquí podríamos clicar en esta herramienta y básicamente entrar ya en la herramienta que os estaba comentando, y en este caso pues buscaríamos aquí Barcelona, y básicamente, bueno, en teoría ahora no sé por qué no está funcionando, esto suele pasar, pero en teoría deberíamos entrar aquí, exacto, y entonces vamos a seguir el mismo proceso que os he explicado. Aquí tenemos todas las estrategias de economía circular que hemos definido, con sus subestrategias, para ponerlo un poco más preciso, y aquí entraríamos como os he explicado ahora, a seleccionar el sector que estamos más interesados. También os define los diferentes indicadores que también he comentado. En este caso, pues nos podemos focalizar en la construcción. Luego elegimos qué materiales estamos interesados, qué impactos nos queremos centrar, y luego, digamos que la herramienta te va a dar qué oportunidades se adecúan más a tu búsqueda y a lo que tú te quieres focalizar. Y entonces, básicamente ahí, una vez llegas a las oportunidades, te salen qué empresas te pueden ayudar a realizar esta estrategia, una descripción de la misma, su impacto económico, su impacto medioambiental, y digamos, como último paso te genera un poco un informe. Y eso es de acceso público. Si os guardáis la web lo podéis buscar vosotros mismos. Y bueno, y está en desarrollo. Esto es la primera versión, es súper simple, pero estamos trabajando para irlo mejorando, y como por ejemplo que vosotros mismos como usuarios podáis, digamos, subir datos de la ciudad porque tenéis datos más actualizados, o a lo mejor que se pueda generar directamente el plan de acción que ahora realizamos nosotros, pues que la propia herramienta te pueda ayudar a realizar. Y bueno, creo que... Y bueno, y esto solo ha hecho que empezar, yo creo, a nivel del trabajo que realizamos, y en el ámbito de Smart Cities y de economía circular, esto solo ha hecho que empezar. Y bueno, muchas gracias por escucharme, y espero que os haya podido inspirar un poco y daros un poco una idea de lo que hacemos y del potencial que tiene pues todas las organizaciones que trabajamos en este ámbito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fue interesante, y no me había dado cuenta de que la herramienta estaba accesible para todos. O sea, eso es realmente increíble y una gran aportación a las ciudades. Entonces, Raúl dice que excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Raúl. Sí que tengo aquí algunas preguntitas, si no te importa quedarnos unos minutos más, Jordi. No, quitando que no. Vale, pues nos preguntaban, José Carlos, ¿con qué tipo de software o cómo obtenéis los datos de, por ejemplo, de entrada de materiales? No sé a qué se refiere con tipo de software. El software es la plataforma que nos has enseñado ahora, ¿no? Donde introducís los datos. ¿Pero es una pregunta que ha realizado a raíz de yo presentar la herramienta? ¿O que a lo mejor era cuando... Fue antes, entonces creo que... Porque a lo mejor igual se refiere al análisis de flujo de materiales, cómo conseguimos los datos del consumo de los materiales que el sistema consume. Sí, claro, probablemente. Bueno, al menos lo interpreto así. Entonces es una muy buena pregunta, y software, bueno, a nivel de tratamiento de datos, podemos usar SQL, podemos usar Stata o Excel mismo, a nivel de tratamiento de los datos. Y a nivel de, si preguntas más digamos, digamos, el origen de los datos, ahora no me sale la palabra, pero el origen de los datos pues depende mucho de ciudad a ciudad. Normalmente, a nivel de lo que podemos realizar es, sabemos, por ejemplo, el sector de la construcción, hay datos públicos que también el municipio nos puede facilitar sobre el consumo de una lista de productos o de materiales, como puede ser lo que decía, cemento, asfalto, madera, plástico, todo tipo de productos, y luego los agregamos en estas tres grandes categorías.
pero también muchas veces a lo mejor tenemos solo un consumo total en toneladas de un sector. Por lo tanto, para hacer, digamos, las proporciones, ahí ya tenemos que empezar a jugar con valores monetarios, con consumo a nivel monetario para a lo mejor poder hacer luego las proporciones a nivel de toneladas que las tenemos en totales. Y también muchas veces lo que realizamos, también la gracia de tener un consorcio donde empresas y, por ejemplo, en el caso de la construcción, podemos tener empresas del sector de la construcción, nos pueden dar a grandes rasgos datos privados sobre cuáles son sus proporciones a nivel de consumo de materiales para realizar nuevos edificios o infraestructura o oficinas. Y luego también nosotros tenemos una base de datos que se llama ExaioBase, que son datos que nos sirven para realizar el primer análisis, la primera capa, digamos, que es con datos del 2011, que es un proyecto europeo que se realizó enorme y del cual fuimos parte y que básicamente mapeó en todos los países los flujos de materiales por sectores. Entonces, esto nos puede servir para dar una idea o para una idea de proporciones. Entonces, vamos jugando un poco con eso. Y también muchas veces tenemos datos a nivel del país, a nivel nacional, y luego los intentamos escalar o extrapolar o llevar al nivel de ciudad usando ratios de empleo o datos o ratios económicos o principalmente datos de empleo económicos, como puede ser el valor añadido. Y a veces también datos de población cuando realmente carecemos de otras formas de poder, digamos, llevar estos datos a nivel nacional a nivel de una ciudad. No sé si eso contesta tu pregunta, pero espero que sí. Sí, un poco, sí. Supongo que realmente cada estudio será diferente también justo por esto, ¿no? Porque la información utilizada de base pues será un poco también diferente. Vale, nos preguntaban, Carlos, si el concepto de economía circular es aplicable a cualquier economía del mundo o si limita a unos rigores metabólicos. Bueno, creo que es una muy buena pregunta y difícil de contestar, pero digamos que uno de nuestros principales retos que tenemos como desafíos como organización, que estamos trabajando a nivel internacional, porque estamos empezando a trabajar en África, estamos empezando a trabajar en Australia, empecé yo personalmente a trabajar también un poco con China, también en Sudamérica, en Perú. Los contextos son completamente diferentes, las economías son completamente diferentes. El modelo de economía circular es un concepto bastante teórico y bastante a nivel conceptual, yo creo que es aplicable a cualquier tipo de economía, pero evidentemente, y creo que tu pregunta es muy acertada, se ha de adaptar a todos los contextos y a todas las diferencias. Y, por ejemplo, nosotros ahora que estamos intentando trabajar más con lo que llamo el Global South, con, por ejemplo, África, pues la realidad es muy diferente, sus necesidades son muy diferentes. No podemos enfocar el proyecto en Ghana de la misma forma que lo enfocamos en Suiza, porque las realidades, las necesidades, el acceso a datos es muy diferente. Por lo tanto, evidentemente, no se puede estandarizar al 100% el servicio que ofrecemos. Y también, digamos, el análisis objetivo y de datos que podemos realizar en ciertos contextos, como decía, por ejemplo, en Sudamérica, pues no es el mismo, por motivos económicos, por motivos sociales y muchas veces también políticos. Por supuesto. Yo creo que una de las ventajas de trabajar en una empresa global será un poco esa, que también con el tiempo vas pudiendo establecer lo que son unos comparativos quizás, o por lo menos entiendes y ves de forma más clara qué es lo que puedes comparar y lo que no. Y por eso muchas veces nosotros cuando hablamos de Smart Cities, pero siempre decimos, bueno, es que una Smart City realmente no existe. ¿Y cómo puedes comparar ciudades que son tan diferentes con un criterio único? Realmente es imposible hacerlo. Pero sí que se puede hacer benchmarking, usar quizás algunos ejemplos o ideas de unos mercados, de unas ciudades a otras que funcionen de una manera más o menos similar. O sea que lo que tú dices, el concepto es aplicable a todo el mundo, creo, ¿no? Pero realmente después en la práctica
cómo gestionar la información, cómo aplicar el concepto de economía circular, pues realmente será unas diferencias brutales entre ciudad y ciudad. A ver qué nos decía Elizabeth. Vale, Elizabeth nos preguntaba si algún país de América Latina les había presentado interés en el tema de la economía circular. Y acabas de contestar que has trabajado en Perú, ¿no? ¿En un proyecto en Perú? Sí, por desgracia, por culpa bueno, de la situación actual, pues se ha tenido que parar. Pero sí, estábamos empezando un proyecto en Perú, en el cual yo también iba a participar. Y evidentemente sí, en América Latina hay mucho interés en la economía circular. De hecho, por lo que yo entiendo y lo que he oído y lo que sé, por las conversaciones que hemos tenido con ciertas organizaciones, Chile es uno de los países que está liderando en este ámbito, pero Argentina, con una organización que se llama El Desafío, también mostraron interés para a lo mejor, bueno, explorar la posibilidad de hacerlo en Rosario, pero también, como he dicho, en Perú y también en países como, bueno, incluso Cuba, incluso El Salvador. Todo tipo de países han mostrado mucho interés, tienen muchas ganas de probar y también Costa Rica. Así que sí, definitivamente sí, y hay mucho conocimiento ahí, hay mucha motivación y muchas ganas y realmente también existe una necesidad y atención en este sentido, sin duda. Muy bien. Gracias. Una última pregunta sería, a ver dónde estaba, la de Laura, que pregunta cómo se puede aplicar prácticas de circularidad a proyectos de acción social en las ciudades. De acción social. Sí. Pues es una buena pregunta. Mira, hay proyectos piloto en los cuales el aspecto social, como por ejemplo a través de la creación de empleo, se ha explorado y se ha realizado. Pero nosotros digamos, el ángulo que hemos tomado es integrar la economía circular al concepto del Donut Economics de Kate Raworth, que a lo mejor algunos de vosotros la conocéis o conocéis el libro, que esto ya es otra dimensión, pero que al final es, digamos, un marco teórico, que es un donut, en el cual en el exterior del donut tienes los límites planetarios, el cambio climático, acidificación de los océanos, etcétera, todos los diferentes límites planetarios que fueron definidos en Suecia. Y luego dentro tienes los aspectos sociales, como es igualdad de género, como puede ser acceso a agua potable, digamos, las fundaciones sociales. Y estamos intentando, como por ejemplo la ciudad de Ámsterdam, juntamente con nosotros ha diseñado su roadmap de economía circular usando el donut como marco para ver en cada uno de los indicadores medioambientales, pero también sociales, que sus intervenciones en economía circular pueden tener. Por lo tanto, no solo centrándose en el impacto medioambiental que los proyectos de economía circular pueden tener, pero sino también teniendo en cuenta el impacto social y valorándolo mucho, mucho e intentando también tener un impacto positivo a nivel social. Y ese es el ángulo que estamos tomando. Pero sí que es verdad que a lo mejor es un ámbito por explorar y que se está desarrollando ahora en cómo unir el aspecto más social y de economía circular que nosotros en la actualidad es a través del Donut Economics y a través de nuestro programa de Jobs, de empleo, que es el aspecto más social que nosotros tratamos. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Jordi. Solo una pregunta. Este informe de Praga, ¿verdad que estaba disponible en vuestra web de Circle Economy o no? Sí, todos nuestros informes con ciudades están todos disponibles en nuestra web, son todos de acceso público. Y no solo Vale. de ciudad, de cualquier otro ámbito, a lo mejor la persona que ha preguntado sobre el ámbito social, pues nuestros informes en el ámbito de ocupación y empleo también son de acceso público. Y también en el ámbito de construcción o en el ámbito de textiles, en todos los diferentes programas que tenemos, todos son de acceso público. Vale, pues les voy aquí a copiar
vuestra web, solo por facilitar un poco. Es que justo ahora durante la presentación la estaba buscando y no la he encontrado, la de plano, pero ya buscaré mejor. Vale, os he compartido a todos la web de Circle Economy. Ellos tienen aquí en la pestaña, en el menú, donde estaban los servicios, no los programas, la hub de conocimiento, vale, Knowledge Hub se llama. Es en el primer menú, Circular Economy, y después tienen un Knowledge Hub, donde tienen bastante la web es Circle Lab y luego tienes Circle Lab Knowledge Hub. Si lo pones en Google, yo siempre lo busco cuando de entrar, lo pongo Circle Lab Knowledge Hub y te sale está aquí. Os lo voy a poner también para los que tenéis interés en mirar un poco más en detalle. Vale, ya tenéis ahí la web también de Knowledge Hub. Está todo en inglés, pero sí, para los que saben inglés, pues es una buena manera. Vale, pues muy bien, muchas gracias Jordi por estar aquí con nosotros hoy y por presentarnos vuestra organización y los proyectos. La verdad es que hacéis un trabajo muy, muy interesante y bueno, ya estaremos en contacto. Seguramente estaremos atentos para ver también cómo evoluciona la herramienta que estáis desarrollando ahora mismo. Y bueno, nada, muchas gracias. Gracias a todos por participar también. Si tenéis alguna pregunta, si os acordáis de alguna cosita, después me podéis contactar también, porque a veces que surgen dudas a posteriori cuando están mirando ya por la web. Entonces, pues tenéis ahí el contacto de Circle Economy, pero nos podéis preguntar también directamente a nosotros. Seguramente Jordi no tendrá ningún problema en contestar alguna preguntita más. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Nos vemos pronto. Perfecto, gracias a todos. Gracias por la atención y por la oportunidad. Nada, a ti. Adiós. Adiós.